Comenzamos ahora hablando del primer grupo que vimos, que son los alcanos o parafinas. Habíamos dicho que eran hidrocarburos saturados. Los alcanos o parafinas, denominados parafinas debido a su poca reactividad química, como habíamos hablado, son compuestos saturados porque están saturados de hidrógeno. Quiere decir que cada átomo de carbono está unido a la mayor cantidad posible de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, en este caso, que es el más simple de todos, tenemos el átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno, no admite más hidrógeno. En el caso de este otro compuesto, de este otro alcano, tenemos 2 átomos de carbono. Si bien un enlace es entre 2 átomos de carbono, pero el resto está unido a 3 átomos de hidrógeno, es decir, la máxima capacidad que puede tener. Ya cuando veamos alquenos vamos a comprender mejor el por qué se los llama saturados. Son hidrocarburos, es decir, son compuestos binarios formados por carbono e hidrógeno. Y la fórmula general que tienen es carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Qué significa esto? Esto es lo que nos va a dar la fórmula molecular de un compuesto. Como los alcanos pueden tener más de 90 átomos de carbono unidos uno a continuación del otro, entonces se hace muy engorroso buscar hacer toda la fórmula estructural. Entonces se recurre a la fórmula molecular, para lo cual esto nos ayuda a formularlo. Si queremos saber cuál va a ser la fórmula molecular del alcano que tiene 50 átomos de carbono, por ejemplo, bueno, en ese caso N va a valer 50. N es el subíndice que me indica la cantidad de átomos de carbono. Si N vale 50, quiere decir que la fórmula molecular de ese hidrocarburo va a ser carbono 50. ¿Y cuántos hidrógenos va a tener? 2 por N más 2, es decir, si N vale 50, 50 por 2 es 100, más 2 es 102. Y esa va a ser la fórmula general de ese alcano correspondiente. Entre las propiedades físicas podemos decir que son insolubles en agua, debido justamente al tipo de enlaces y a la disposición que tienen, a que son moléculas no polares. Son muy poco solubles en agua. Los sólidos flotan en el agua porque son menos densos también que el agua, tienen menor densidad. Y vamos a ver cuáles son los primeros términos que tenemos. El alcano más chico que podemos concebir es el de un solo átomo de carbono. Como carbono tiene valencia 4, se va a unir a 4 átomos de hidrógeno, por lo cual nosotros podemos plantearlo por su fórmula estructural o por su fórmula molecular. La fórmula estructural sería esa, pero nos vamos a manejar con la fórmula molecular. Como vemos, acá se cumple con la regla. Acá tengo un solo carbono, por lo tanto N vale 1. ¿Y cuántos hidrógenos voy a tener? 2 por 1 más 2. 2 por 1, 2 más 2, 4. Que son los 4 que tenemos ahí. Entonces, escrito en la fórmula molecular, tendríamos carbono, hidrógeno, 4. El que sigue contiene 2 átomos de carbono unidos. Entonces, si hacemos la fórmula semidesarrollada, vemos que este carbono tiene un hidrógeno ocupado, le estarían faltando 3, y a este también le estaría faltando 3. En este caso, N, el número de átomos de carbono, es 2. Si nos venimos acá, 2 por 2, 4, más 2, 6. Tengo 3 y 3, 6 hidrógenos. El que le sigue a continuación es el de 3 átomos de carbono. Cuando completemos sus valencias con átomos de hidrógeno, vamos a tener este compuesto que ya vamos a ver cómo se llama. El que sigue es el de 4 átomos de carbono.
Bien, y a continuación tenemos el de 5 átomos de carbono y vamos a llegar hasta ahí nomás, hasta el de 5. Bien, acá hemos hecho todos los de cadena lineal. Perfecto. ¿Cuáles son los nombres? Los alcanos, debido a esa terminación en el nombre, van a tener todos, se van a llamar con la terminación ano, que es lo que me indica que pertenecen a esa familia de los alcanos. Y va a estar precedido por un prefijo que me indica la cantidad de átomos de carbono que tengo presente. Los prefijos a partir del de 5 átomos de carbono, y por eso quise llegar hasta este punto, a partir del de 5 usamos los prefijos que todos conocemos. Penta para 5, hexa, hepta, octa, nona, deca para los 10, y así sucesivamente con la terminación ano. Pero los 4 primeros tienen nombres muy especiales. El más pequeño de todos, el de 1 átomo de carbono, recibe el nombre de metano y es el conocido gas grisú o gas de los pantanos, debido a que se forma en el fondo de las lagunas en condiciones donde hay putrefacción de materia orgánica en condiciones de anaerobiosis, es decir, sin el aporte de oxígeno. El que sigue es llamado etano. Fíjense que siempre tienen la terminación ano. El de 3 átomos de carbono se llama propano, también con la terminación ano. El de 4 átomos de carbono se llama butano y es el gas de los encendedores. Metano, etano y propano en distintas proporciones se encuentran presentes en el gas natural, con mayor proporción de propano en el gas envasado, el de garrafa. El butano es el gas de los encendedores. Y dijimos que a partir de 5 átomos de carbono usamos los prefijos que ya conocemos, que para el de 5 átomos de carbono el prefijo es penta con la terminación ano. Entonces nos queda el pentano. Bien, tanto en metano, etano, propano no tenemos otra posibilidad, pero en el caso del butano, por ejemplo, sí podemos considerar otra forma, un isómero. Dijimos que los isómeros son los que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural. Entonces, un isómero de este tendríamos que modificar la cadena. Entonces, sería, si la cadena en vez de hacerla con 4, la hago de 3 y otro carbono unido acá. Cuando completamos con los hidrógenos, vemos que los dos corresponden a la misma fórmula molecular. En el caso del butano ya más posibilidades no tenemos, ya vamos a ver cómo los vamos a nombrar. Acá no tenemos más posibilidades, pero en el caso del pentano tenemos otra posibilidad más, una de ellas 4 y por ejemplo una ramificación acá. Completamos con los hidrógenos. Y vemos que la fórmula molecular sigue siendo la misma. Tenemos otra opción, sí, en vez de una cadena de 4, una cadena de 3 átomos de carbono. El cuarto carbono acá y el quinto carbono acá. Si completamos los hidrógenos, vamos a ver que las 3 fórmulas tienen la fórmula molecular carbono 5, hidrógeno 12. 3, 5, 7, 9, 12. 3, 6, 7, 9, 12. 3,
6, 9, 12. Es decir, estos son isómeros. Este butano con este otro y este con estos dos. Quiere decir que la isomería comienza a partir del butano. Es el primero que tiene un isómero. En total son 2 isómeros. El pentano tiene 3 isómeros. Y el número de isómeros posibles aumenta a medida que la cadena se va haciendo más larga. Estamos hablando de la cadena de átomos de carbono. Cuanto más cantidad de átomos de carbono tiene, el número de isómeros que puede formar es mayor. Ahora bien, habíamos dicho el caso de metano, que era el de un solo átomo de carbono. Perfecto, si yo al metano le saco un átomo de hidrógeno, me va a quedar esto. Es decir, me va a quedar el carbono unido a 3 hidrógenos y un enlace libre. Ese enlace libre es un electrón desapareado. Todas las especies que tienen carga eléctrica son iones, no son moléculas ni pueden ser átomos. Si tiene carga eléctrica son iones. En este caso no tiene iones, pero tiene un electrón desapareado con el cual puede formar un enlace nuevo. Entonces, cuando tienen un electrón desapareado, se dice que son radicales orgánicos o radicales alquílicos. Radicales orgánicos o alquílicos. Y esta terminación ico de alquílicos es para que veamos los nombres y cómo se forman. Si el metano pierde un átomo de hidrógeno, se transforma en este radical. ¿Y cómo se lo va a llamar? Igual que el nombre del alcano del que proviene el radical, pero cambiando la terminación ano por hilo. Entonces, de esa manera, el metano, vamos a borrar acá, el metano, cuando pierda un átomo de hidrógeno, me va a formar carbono hidrógeno 3 con un electrón desapareado acá. Y este se va a llamar radical o grupo, como dijimos que cambiamos ano por hilo. Entonces va a ser el radical metilo. Si el etano perdiera un electrón, un átomo de hidrógeno, quedaría lo siguiente: carbono hidrógeno 3. Si pierde el de acá, quedaría con un electrón acá, donde puede formar un enlace. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Este se va a llamar radical et y cambio ano por hilo. Radical etilo. ¿Qué importancia tiene esto? Que esos radicales son los que van a formar estas ramificaciones que nosotros vemos acá. Es decir, que para nombrarlos, nosotros vamos a nombrar una cadena principal, que va a ser la cadena más larga, ¿bien? Y a continuación tenemos que indicar dónde va a estar unido el radical, cuál es el radical que va a estar unido, y en qué número de átomos de carbono se encuentra unido. Entonces, de esa forma, ¿cómo los nombraríamos? Hasta acá dijimos que no había posibilidades de isómero, pero acá donde aparece la isomería tenemos que buscar un sistema, un nombre que a mí me haga saber cuando yo estoy hablando del butano, si yo estoy hablando de este butano o de este butano. Entonces vamos a recurrir, quien pone las reglas para que en forma universal, es decir, en todo el planeta, se los nombre de la misma manera, es un organismo que es la IUPAC. La IUPAC es un organismo que nos pone todas estas reglas,
que nosotros debemos respetar en química. Y esto es una sigla que en inglés significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Si lo leemos en inglés, vamos a ver que el orden corresponde. Al traducirlo, como nosotros hablamos diferente, nos queda Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, la UPAC, ¿qué dice? Me enseña cómo nombrar a los radicales. Los radicales van a tener el nombre del alcano que le da origen, como dijimos recién, pero cambiando la terminación ano por hilo. Y cuando lo vamos a usar para ponerle nombre a un compuesto, en ese caso eliminamos la letra O. Entonces nos quedaría metil, etil, etc. Entonces, si nombramos al radical solo, es metilo, etilo, propilo, pero si lo nombramos dentro de un compuesto, lo vamos a nombrar como metil, propil, etil, etc. Entonces, ¿cuáles son las reglas que me da UPAC para poder nombrarlo? En primer lugar, me dice que debo buscar la cadena carbonada más larga. Bien, podemos considerar esta cadena que viene derechita acá, que está formada por 3 átomos de carbono, pero también podemos considerar esta como cadena principal, que estuviera doblada. Bien, si esta es la cadena principal, este grupo metilo sería la ramificación que está unida a él. También podemos considerar como cadena principal esta de acá, porque también contiene 3 átomos de carbono. Entonces, en primer lugar, buscamos la cadena más larga. Por una cuestión de comodidad y para que lo entiendan mejor, vamos a considerar esa. Esa sería la cadena más larga y contiene 3 carbonos. Entonces, por UPAC lo vamos a nombrar a este compuesto como si fuera un derivado del alcano de 3 átomos de carbono. ¿Que cuál es? El de 3 átomos de carbono es el propano. Pero vamos a considerar también que a esa cadena principal tenemos unido ese radical. Eso es una ramificación. Entonces, este radical, ¿cómo se va a llamar? El radical se llama metilo, pero cuando yo lo vaya a nombrar al compuesto, lo nombro como metil. Bien, pero aparte que yo debo indicar que la cadena principal tiene 3 carbonos, que eso lo voy a nombrar con la terminación propano, que tiene un grupo metilo, yo voy a decir metil propano, pero aparte yo debo indicar en qué número de átomo de carbono tengo unido esa ramificación. Esa ramificación está unida a este carbono, para lo cual debemos numerar esa cadena de átomos de carbono. ¿Y cómo la vamos a numerar? Podemos decir, el carbono 1 es oeste, que son los terminales de la cadena. Entonces podemos decir que es carbono 1, este va a ser el carbono 2 y este va a ser el carbono 3. O sea que el grupo metilo está unido al carbono 2. Si lo contamos al revés, de abajo hacia arriba, que en este caso es lo mismo, tendríamos carbono 1, este sería el carbono 2, que es al que está unida la ramificación. Por lo tanto es lo mismo contar desde abajo o desde arriba. Contemos de abajo para arriba. 1, 2 y carbono 3. ¿Bien? Recordemos que eso que estamos escribiendo acá con rojo es el número de átomos de carbono, que no quiere decir que tenga ahí 3 átomos de carbono, es uno solo, que es al que le corresponde el número 3 en ese orden que le estamos poniendo. Entonces, acá, ¿cómo lo nombramos? Dijimos que la cadena principal es de 3 átomos de carbono y el alcano de 3 átomos de carbono es el propano. Decimos también que tengo este radical de un solo átomo de carbono, que es el radical metilo, unido al carbono 2. Bien, entonces va a ser 2
metilpropano. Acuérdense que les dije, el radical se llama metilo, pero cuando lo usamos en el nombre del compuesto, no se pone la letra O. Otra cosa, los números de las letras van separados por guiones. Cuando tengamos dos números o más, los números, un número del otro, se separan con coma. Es decir, número de números se separa con coma. Número de letras se separa con guiones. Y para distinguirlo, este que le habíamos llamado butano, como tiene cadena lineal, se lo nombra como si fuera un butano normal. Entonces se le agrega la letra N como prefijo al nombre, separada con el guión, que me está indicando butano normal o normal butano. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ramificaciones, que es rectilínea. Supongamos ahora el caso del pentano. Este no tiene ramificaciones, por lo tanto es el pentano normal o N-pentano. En este caso, por ejemplo, este isómero, acá tenemos esta ramificación unida a la cadena principal, que es la cadena más larga. Bien, perfecto. La cadena más larga, dijimos que vamos a elegir esa, y es la de 4 átomos de carbono. Por lo tanto, si es de 4 átomos de carbono, corresponde al butano. Bien, pero resulta que tiene un grupo metilo unido como una ramificación. Por lo tanto, yo tengo que especificar la existencia de ese grupo metilo y a qué número de átomo de carbono se encuentra. En el caso anterior daba lo mismo empezar a contar desde arriba o desde abajo, pero en este caso no, porque si contamos desde arriba, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2, o sea que el radical metilo estaría unido al carbono 2. Pero si contamos de abajo hacia arriba, la ramificación estaría unida en carbono ¿cuánto? 1, 2, 3, en carbono 3. Y siempre tenemos que buscar el número más chico posible. Por lo tanto, el carbono 1 en estos compuestos va a ser siempre el que se encuentra más cerca de la ramificación. En este caso, este se encuentra ahí de la ramificación, al costado, mientras que de este carbono se encuentra más alejado de la ramificación. Por lo tanto, acá sí o sí, el carbono 1 tiene que ser este. Por lo tanto, este va a ser el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Como vemos, la ramificación está unida al carbono 2. Por lo tanto, el compuesto se va a llamar, en el carbono 2 tengo un grupo metilo, que no se coloca la letra O, se omite. Entonces el compuesto me va a quedar como 2-metilbutano. Bien, y en este último caso, bueno, si buscamos la cadena más larga, podemos elegir esa que tiene 3 carbonos, o esta que tiene 3 carbonos, o esta doblada que tiene 3, o esta otra. Cualquiera podría ser para este caso, para este ejemplo. Entonces, para más fácil, y elijamos la cadena recta. Entonces, ¿qué vemos? Tenemos una cadena de 3 átomos de carbono. Si la cadena es de 3 átomos de carbono, corresponde a un derivado del propano. Ahora bien, tengo unido a esa cadena un grupo metilo y otro grupo metilo, 2 grupos metilo, que deben estar nombrados los dos. Entonces, para no poner metil, metil, le ponemos directamente dimetil. Dimetilpropano. Pero nos falta algo. Nosotros tenemos que especificar en qué número de átomos de carbono están unidos esos dos grupos metilos. En este ejemplo, los dos grupos metilos están unidos al mismo carbono. ¿Que cuál es?
qué número le corresponde. Y acá estamos en lo mismo, el carbono que está más cerca de estas ramificaciones puede ser el de arriba o el de abajo. Bien, entonces bueno, si nombramos a este como 1, las dos ramificaciones están unidos al carbono 2 y dijimos que yo tengo que nombrar las dos ramificaciones, por eso que puse dimetil. Los dos están unidos al carbono número 2, por lo tanto lo vamos a nombrar como 2,2 dimetil propano. Como dijimos hace rato, los números van separados con coma, mientras que los números de letras van separados por guiones. Entonces, estos serían los 3 isómeros del pentano. Otra cosa que me faltó decir, desde el alcano que tiene un átomo de carbono hasta el de 4 átomos de carbono, que es el butano, cualquiera de los dos isómeros, son gases a temperatura ambiente. De 5 átomos de carbono hasta el que tiene 18 átomos de carbono, son líquidos a temperatura ambiente. Y del de 19 átomos de carbono para arriba, son todos sólidos. Y recordemos que a esto se los llamaba alcanos o parafinas o hidrocarburos parafínicos, porque precisamente la parafina, que nosotros podemos conocer de las velas, la parafina es un hidrocarburo de este tipo, pero que tiene una cantidad grande de átomos de carbono. Tiene 30, 40, según el tipo de parafina es la cantidad de átomos de carbono. Cuanto más átomos de carbono es más dura. Bien, bueno, y en el próximo video continuamos hasta finalizar con el tema de los alcanos.